La pregunta de hoy es, ¿cuál es la diferencia entre cadenas mentales y cadenas espirituales? Hola, mi nombre es Orlando Rodríguez, soy el fundador del Ministerio Sabio y Prudente. Nuestro ministerio junto a la Iglesia Centro Victoria nos unimos para traer esta gotita de sabiduría. ¿Cuál es la diferencia entre cadenas mentales y espirituales? Cuando hablamos de cadenas mentales y cadenas espirituales en la jerga cristiana, o sea, en el vocabulario cristiano, tienden a ser la misma cosa. Ambas cadenas son, pero en realidad son dos tipos de cadenas y ambas son rotas por Jesucristo. Lo que varía en estas cadenas es el tiempo en que ocurre el rompimiento. Al aceptar a Cristo, las cadenas espirituales son rotas inmediatamente. O sea, cuando tú aceptas a Jesucristo, esas cadenas que te ataban son destruidas completamente, instantáneamente. El problema con las cadenas espirituales es que a veces nos acostumbramos a tener el collar en el cuello y cuando nos los quitan, nos hace falta. Pero ese collar no tiene que ver con las cadenas mentales. Las cadenas mentales son más complicadas. Porque cuando tú aceptas a Jesucristo, las cadenas mentales requieren un tiempo para que sean rotas. Y ese tiempo lo llamamos un proceso. He explicado en otras gotitas de sabiduría que el proceso requiere 4 cosas importantes. Número 1, tiempo, esfuerzo, paciencia y determinación. Al aceptar a Jesucristo hay una transformación en las personas. Quizás físicamente seguimos siendo iguales, pero espiritualmente somos diferentes. No nos damos cuenta porque nos vemos en el espejo y tal vez luzcamos igual, pero la Biblia nos dice que dejamos de ser lo que éramos para hacer algo nuevo. Y en Segundas de Corintios, capítulo 5, 17, lee de la siguiente manera. De modo, escucha bien, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Antes de continuar hablando y profundizando en el tema de hoy, quiero aclarar el término criaturas y criaturas. Entre nosotros los cristianos es muy común decir criaturas y criaturas es lo mismo, pero no, son dos palabras muy parecidas y a la vez muy diferentes. Si yo digo que todos los seres humanos somos criaturas de Dios, repito, criaturas de Dios, estoy en lo correcto. Pero si yo digo todos los seres humanos somos criaturas de Dios, repito, criaturas de Dios, estoy en lo incorrecto. ¿Por qué? Porque la palabra criatura implica que perteneces a la creación. Por lo tanto, todos los seres humanos pertenecemos a la creación. Puedo añadir que esto es lo que nos permite decir que todos los cristianos somos criaturas de Dios. Pero la palabra criatura tiene otra implicación. Implica ser hijos de Dios y solamente podemos ser hijos de Dios si aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Cuando eso ocurre en nuestro corazón hay una transformación. Dejamos de ser la vieja criatura para ser una nueva criatura. ¿Por qué? Escucha esto, porque esto puede ser algo que te toque a ti directamente. ¿Por qué muchos cristianos, siendo una nueva criatura,
se comportan como si la vieja criatura le dominara. O sea, aceptaste a Jesucristo, pero hay cosas en ti que tú dices, mano, yo no he cambiado. Sí cambiaste. Lo que pasa es que te comportas todavía como esa vieja criatura porque no has roto las cadenas mentales. Eso es la principal razón. Todavía las cadenas mentales te tienen atrapado. Y cuando empiezas el proceso de crecer en el conocimiento de Dios, esas cadenas empiezan a romperse. Y este crecimiento da inicio cuando tú entiendes plenamente que Dios es bueno. Mientras tú tengas dudas de que Dios es bueno, tú vas a seguir atado mentalmente. El segundo paso requiere orar a Dios por sabiduría. La sabiduría no proviene de tu inteligencia, proviene de Dios. No estoy hablando de una oración casual los domingos o los sábados o cual día que te reúnes. Estoy hablando de una oración diaria y constante. Crecer en el conocimiento requiere de Dios, requiere de ustedes varias cosas importantes. En la gotita de hoy voy a enfocarme en dos de ellas. Una tiene que ver con la voluntad de Dios, definir la voluntad. Y dos, voy a hablar del recurso. Este recurso es bien importante para que usted pueda callar, escucha bien, callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¡Wow! Bueno, de eso vamos a hablar. Quiero empezar con el primer punto de debemos conocer que hay una diferencia entre la voluntad que define a Dios y la voluntad que Dios tiene para con nosotros los cristianos. Y lo segundo que quiero hablar tiene que ver con el recurso correcto para callar la ignorancia de los hombres insensatos. Hay un recurso importante que la mayoría de nosotros los cristianos se nos pasa por aquí. La diferencia entre la voluntad de Dios y tiene que ver con esto. Primero, hay una voluntad que define a Dios. Y esa voluntad tiene que ver con ser bueno. Vamos a decirlo de esta manera. La voluntad de Dios que lo define es buena, agradable y perfecta. Y eso se encuentra en Romanos 12:2. La voluntad de Dios para con usted como cristiano está en Primera de Tesalonicenses 5:16 al 18 y lee de la siguiente manera. Estad siempre gozoso, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¡Wow! Usar el recurso correcto para callar la ignorancia de los hombres insensatos está en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 15 al 17. Se los voy a leer. Escucha bien porque toca tres cosas valiosas para tu crecimiento en el conocimiento de Dios. Dice así: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, no está refiriendo a hacer bien las cosas, sino el bien, el bien. Hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Luego dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y lo tercero versículo dice, den a todos el debido respeto, amen a los hermanos, teman a Dios y respeten al rey. Y no está hablando del rey como al rey Jesucristo, sino al rey
al gobernante, porque el texto lo escribe en letra minúscula. Sobre el primer punto que leímos, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia. Este implica lo siguiente: no hacemos el bien, escucha, no hacemos el bien para que nos llamen bueno, hacemos el bien porque haciendo el bien activamos el poder de Dios. Eso es una verdad que la vamos a estar discutiendo más adelante en la gotita de sabiduría. El segundo punto, como libre, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo. La realidad es esta: no confundas la gracia de Dios con una licencia para el libertinaje, como una licencia para hacer lo que me dé la gana. Amado hermano, nadie engaña a Dios. Por lo tanto, Dios verá siempre tu corazón. El tercer punto, den a todos el debido respeto. Cuando nosotros rompemos las cadenas mentales, podemos dar a todos el debido respeto. Eso implica amar a los hermanos de la fe, temer a Dios. Temer a Dios implica respetarlo y respetar al rey. Seguimos. No olviden que romper las cadenas mentales es un proceso que requiere tiempo, esfuerzo, paciencia y determinación. Nosotros los cristianos hemos sido creados para hacer el bien. Lo discutimos en unas gotitas atrás. Se encuentra en Efesios 2:10. Dice, porque somos hechuras de Dios, creados en Jesucristo para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que usted y yo las pongamos en práctica. Y el segundo punto es: Dios desea de usted que venzamos el mal con el bien. En Romanos 12:21 nos dice: no sean vencidos de lo malo, sino venced con el bien el mal. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Como resumen, voy a definir que la voluntad que define a Dios es buena, agradable y perfecta. Y que la voluntad de Dios para usted y para mí es que estemos siempre alegres. Recuérdense, no es que usted esté riéndose las 24 horas del día. Es que cuando venga el problema, usted pueda recuperarse pronto porque sabe de que Dios es bueno. Repito, estén siempre alegres, orad sin cesar y sed siempre agradecidos. En la medida en que vamos creciendo en el conocimiento de Dios, vamos destruyendo las cadenas mentales que nos impiden hacer la voluntad de Dios a plenitud. Y como último quiero enfatizar en lo siguiente: cuando las cadenas mentales son rotas, nos permite honrar a todos, amar a los hermanos, temer a Dios y honrar al Rey. Apreciado hermano y hermana en Jesucristo, si deseas conocer la palabra de una manera diferente a lo tradicional, te invito a que nos visites en la página electrónica www.sabioyprudente.com. Tenemos disponible en la página electrónica completamente gratis el devocional Instrucciones Prácticas para Creyentes. Te invito a usarlo. Además de divertirte, vas a crecer en el conocimiento de Dios. Es mi deseo que el Eterno, el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, te continúen bendiciendo rica y abundantemente. Muchas bendiciones.